Bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión vamos a comentar y a platicar un tema fundamental en la democracia moderna, que es la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo en el sector público, donde pues es un derecho que tenemos de saber como ciudadanos pues cuál es el manejo de las dependencias públicas, la transparencia de los recursos públicos, y para esto pues tenemos como invitado a nuestro maestro Alejandro Gaitán Manuel. Gracias. Que es el presidente de la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Durango. Pues muchas gracias por venir. Al contrario, muy agradecido con ustedes por la invitación que nos han hecho, porque de esta manera estamos cumpliendo con una de nuestras obligaciones de hacer una comunicación directa con la ciudadanía en cuestión de un derecho consagrado en la Constitución que tienen todos los habitantes de Durango de acceder a la información pública. Pues yo creo que el tema de transparencia en los últimos años en el mundo y en el país ha tomado mucha relevancia, y para llevar a cabo esta entrevista me acompañan mis compañeros del periódico Victoria, Gilberto Lastra, y el jefe de información Mariano Cervantes. Pues yo empezaría a conocer realmente, como bien se dice, es un derecho consagrado en la Constitución, pero realmente tenemos cultura de la transparencia. ¿Sí existe verdaderamente o vamos avanzando? Yo quisiera hacer una comparación, valga la experiencia que se ha tenido por su servidor, en el sentido de cómo evolucionó los procesos electorales. La transparencia y la rendición de cuentas es posterior a el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus gobernantes. Por la experiencia que su servidor tuvo en el Instituto Electoral, la evolución en Durango, recordemos que al principio la misma ciudadanía no creía que podía elegir a sus gobernantes, había mucha desconfianza. Comparativamente, como surge posterior la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, como que la ciudadanía tampoco se percató de ese derecho, porque estamos hablando de que como tal en la Constitución, en el artículo 6, la ciudadanía alejada de la información pública o contenta exclusivamente con aquella información que escasamente se generaba. Recordemos que en otros momentos del gobierno estatal cada mes se publicaba un balance general de las actividades, pero no se hacía mención estrictamente a qué esfuerzos estaban encaminados los recursos que se aplicaban durante el mes de mención. Ahora la ciudadanía, podemos decir que ha ido lentamente, demasiado lentamente. Para nosotros es desesperante ver que la participación ciudadana se da en forma demasiado espaciada, y que hay momentos en que sí, efectivamente, el cúmulo de solicitudes de información se presenta en picos, en lo que viene a ser nuestras estadísticas, y paulatinamente se va dando respuesta, aunque también es una cuestión, como lo decía el señor ingeniero y maestro Jorge Mojica, es una cultura. Y creemos que vamos avanzando. En estos 8 años de existencia de la comisión, sí estamos viendo que repunta en estos últimos meses las solicitudes de información. Creemos que a raíz del próximo viernes, que inicien los procesos electorales, habrá de agudizarse más el proceso de solicitudes de información. Confiamos en ello y estamos prestos para dar respuesta a la ciudadanía en esa solicitud de información. Sí, pero me da la impresión de que todavía a muchos ciudadanos nos debe de interesar más conocer este derecho de la transparencia, porque el uso de este derecho me da la impresión, insisto, que lo usan más
los partidos políticos y los políticos para quizás con un fin y un propósito específico, pero el común del ciudadano que nos debe interesar qué se está haciendo, como que esa parte nos falta todavía, ¿no? De participar, pues, en conocer. Efectivamente, así se ha dado, pero de acuerdo a la estadística del 2011 que presentamos precisamente en el informe al Congreso, nosotros encontramos que la mayor cantidad de solicitudes de información vienen de la población común. En general, consideramos que hay un 7% de participación de los medios de comunicación, es decir, de aquellas personas profesionales que están dedicadas a esta actividad. Las solicitudes de información vienen a ser nada más el 7%. Participan también los profesionistas, participan los estudiantes. Podemos decir, el mayor número de solicitudes de información viene del sector estudiantil. Muy interesante. Sí. Ahora, con esta nueva relación que se tiene con los municipios, ayer platicábamos que hay algunos que no deben de tener portales de transparencia porque tienen menos de 70,000 habitantes, pero están interesados. Ahora, ¿qué papel tienen que jugar los gobiernos para que este derecho ciudadano lo apliquen las gentes que ellos mismos gobiernan, ¿no? Y en esta nueva relación de capacitación a los funcionarios municipales, ¿no? Sí, fíjese que qué pertinente es su pregunta, ¿no? Porque le comentaba al ingeniero Mojica que en esta ocasión no se encuentran con nosotros porque andan cumpliendo una comisión en La Laguna. Los comisionados Lourdes López Salas y el licenciado Héctor Carriedo. Se están conjuntando en Gómez Palacio aproximadamente 16 municipios. Okay. Pero lamentablemente, desde mi perspectiva personal, nuestra intención con esas capacitaciones era empezar por las cabezas. Okay. Y lo que estamos viendo, que a quienes están enviando los presidentes municipales y los secretarios del ayuntamiento, pues son a los funcionarios encargados de las unidades de transparencia. Okay. Nuestro enfoque está dirigido fundamentalmente a las cabezas. Mientras las cabezas no se sensibilicen de la importancia del derecho de acceso a la información, de esta cultura de la transparencia, Okay. nosotros escasamente veremos que se refleje en los habitantes de los municipios su participación en las solicitudes de información. Ahí encontramos que desde el año próximo pasado, la Secretaría de la Contraloría dotó a cada uno de los municipios de una computadora y se estableció un compromiso, se firmó un compromiso por cada uno de los ayuntamientos para que en el corto plazo ellos tuvieran su página de internet. Sí hay voluntad en el sentido de participar en las capacitaciones y actualizaciones que da la CETAIP, pero desafortunadamente no nos vemos motivados con la presencia de las cabezas de los ayuntamientos. Okay. Mariano. A veces cuando hablamos de esto, pensamos, bueno, yo como ciudadano quisiera poder tener acceso a la información de los gobiernos, como si yo fuera el gobernador. Bueno, quiero saber cuánto se está gastando en limpiador para pisos, quiero saber cuánto está gastándose en la nómina de tal dependencia. ¿Por qué dice aquí que hay tantos maestros en la nómina, pero frente a aula hay menos, no coinciden los números? Pero pareciera que los gobiernos tratan de poner en sus portales a disposición del público lo mínimo, apenas lo que exige la ley, ni un dato más. Se han enfrentado con esta situación, que no están dispuestos a dar más, a abrir totalmente, a transparentar, sino que lo que están haciendo es tratar de cumplir con la ley. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Así es, porque uno de los principios de acceso a la información es el de información mínima de oficio. Máxima publicidad, pero se entiende la mínima que se tenga. Nosotros podemos acudir a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Durango. Y ahí observaremos que para los sujetos obligados va desde 4 fracciones hasta
22 fracciones que deben tener en sus páginas de internet, obligados por ley. No se cumple a cabalidad. Nosotros estamos realizando en el año pasado 2 evaluaciones respecto de la calidad de la información que los sujetos obligados suben a internet. Y hay muy variante disponibilidad de esta información. Podemos decir que solamente hay 2 o 3 que están por arriba del 90% de los sujetos obligados. Pero contrastantemente, y esto fue algo que yo establecí el día 15 de este mes cuando presenté mi informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en donde se me cuestionó que por qué no estábamos trabajando, por ejemplo, con los partidos políticos. En el informe que les entregué en ese momento, les referí que ahí estaba plasmado que en el caso de los partidos políticos, solamente los 2 mayores partidos en Durango no llegan en cumplimiento al 7%. ¿Sí? Entonces, ahí hay un campo de trabajo muy vasto para nosotros. Sí hemos tratado de establecer acercamientos con los partidos políticos con la finalidad de realizar las mismas acciones que venimos realizando en los municipios, dar capacitación. Es nuestra obligación, está plasmada precisamente en esta ley y nuestro interés está en incorporar a los partidos políticos al cumplimiento de la ley. Podemos decir a nivel nacional, el único estado que tengo reporte que ha incorporado a todos los partidos al cumplimiento de la ley es el estado de Zacatecas. Nosotros tenemos la esperanza de que los partidos políticos aquí les llegue la necesidad de transparentar el ejercicio de sus recursos a la sociedad. Sí, nada más me aclara. Entonces, el nivel de cumplimiento medido más o menos, ¿cómo está en partidos? En 0%, todos los partidos, con excepción del PAN y del PRI, que no llegan al 7%. Menos del 7%. Menos del 7%. De cumplimiento. Sí, de cumplimiento. Bajo. Precisamente ayer y empezaron unas jornadas de transparencia conjuntamente con el Congreso del Estado, que es una nueva jornada, realmente sí. No es la primera actividad. ¿En qué consiste este tipo de jornadas? Precisamente he mencionado que desde el mes de enero a nosotros nos alienta mucho el hecho de que al haber traído una conferencia con el doctor Carbonell, en coparticipación con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, de ahí surgió el interés del propio Congreso de invitarlo como asesor en el proceso de reforma del Estado. Pero posteriormente nos percatamos, y en plática con el profesor Valles, presidente de la Gran Comisión, me planteó el interés que tenía el Congreso en el sentido de vincular los aspectos de seguridad, armas de fuego y transparencia. Lo expresé yo en el seno de la comisión y mis compañeros comisionados se dieron a la tarea de invitar precisamente al doctor Ernesto Villanueva y a la maestra Carla Valenzuela para que vinieran y nos dieran una presentación de su libro, que estuvo precisamente vinculado también, porque aceptó muy gentilmente la invitación a participar y dar la bienvenida en este evento, a la fiscal del Estado, a la maestra de la Garza. Así, en esta coparticipación se realizó y se vinculó y se tuvieron ahí experiencias muy valiosas en el sentido de que para el Congreso se recogen esas experiencias y que vendrán a ser definitivamente orientadoras en este proceso de reforma del Estado en cuanto a seguridad. Y también en aquellos aspectos que se vinieron a tratar, como el caso de Rápido y Furioso, y el aspecto de cómo se encuentra la ciudadanía
aquí con cierta reserva en poder registrar o poder tener algún control de las armas en los hogares. Por ahí fue una mención de la fiscal en el sentido de que pues los ciudadanos deben de entender que más vale tener un arma en casa y no usarla o no necesitarla que necesitarla y no tenerla, ¿sí? Ante las actuales circunstancias que se dan en nuestro estado. Pero por otro lado, en el evento matutino de esta jornada de transparencia, contamos nosotros con la presencia muy gentil de la maestra Aide Pérez Garrido, que es una investigadora y está encargada precisamente de la coordinación de transparencia y acceso a la información de una asociación civil que se llama Fundar, que realiza evaluaciones permanentes de cómo se está dando la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país. Y ahí está precisamente calificado nuestro estado. En ese contexto se hizo unos planteamientos y que también esas experiencias vienen a ser orientadoras en este proceso de reforma del Estado. Pero más importante aún viene a ser la experiencia que se da en el Estado de México. Por ahí estuvo con nosotros el licenciado Eugenio Rosando Evgeny Monterrey Chapo, que es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Ahí hubo una exhortación doble por parte de la comisión, pero más interesante nos resultó el hecho de que el propio profesor Valles solicitó las experiencias que se tienen en ese instituto con la finalidad de que nuestra ley se vea actualizada, se refleje en función de una mayor participación ciudadana, pero también en el otro sentido de mayor cumplimiento de parte de los sujetos obligados. Oiga, uno de los puntos torales es si se avanza en cuestiones de leyes de transparencia y todo esto, pero en el momento de presentar la información los municipios a veces no tienen la papelería completa, los expedientes bien guardados. La ley de archivos es un pendiente que tiene la legislación local. ¿Qué tanto con esta jornada se puede socializar que es necesaria para poder aplicar la ley de transparencia a cabalidad, ¿no? Muy actual su planteamiento. Previo a la jornada, en el momento en que ya tuve un espacio con el profesor Valles, se le estableció esta circunstancia y él manifiesta su interés y nosotros le comunicamos que de hecho, y aquí se encuentra con nosotros uno de los autores de las reformas que se vienen dando a este proceso, un colaborador muy efectivo en la comisión, que es el licenciado Antonio Ayala, el coordinador jurídico de la comisión, que en conjunto con la Secretaría Técnica realizaron los estudios de revisión de nuestra ley de transparencia, así como también una versión, podemos decir, adecuada para las circunstancias del Estado en la cuestión de archivos. Y, por otro lado, vamos más allá en la cuestión de protección de datos. Okay. También en ese sentido deseamos que no sean 1 o 2 artículos que estén consagrados en nuestra ley de transparencia, sino que sea más exhaustivo el proceso de la protección de datos de los ciudadanos. En ese sentido, el profesor me requirió que le hiciera llegar la propuesta que tiene la comisión y el día de ayer nos trasladamos, la maestra Eva Gallegos, el licenciado Ayala y su servidor, a entregar en el propio Congreso el documento que contiene la propuesta desde la perspectiva de la Comisión para la reforma del Estado en ese sentido. ¿Por qué? Porque es muy pertinente su pregunta. Yo siempre he afirmado que el proceso debió ser a la inversa. Primero debió haber surgido la ley de archivos. Mientras el Estado no cuente con archivos debidamente organizados,
controlados, sistematizados. No podemos nosotros pensar que la ley de transparencia y acceso a la información se verá reflejada en el 100% de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque siempre habrá por ahí una rendijita por la cual se fugue el funcionario o se proteja para no dar cierta información, estableciendo la inexistencia de la información o la imposibilidad de encontrarla dada la desorganización de los archivos públicos. A veces todavía entre algunos puede quedar la impresión o a lo mejor confusión en cuanto a quién y dónde pedir información. Pareciera como que la información se la tenemos que pedir a la comisión, cuando en realidad quien está obligado a darme la información es el servidor público de la dependencia o gobierno que sea. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo debe ser el proceso mediante el cual yo como ciudadano puedo encontrar un dato o un documento que ando buscando? Sí, fíjese que curiosamente en relación con lo que usted establece, en la semana pasada recibí una carta común en el correo postal, ¿sí? Y venía manuscrita y era de una persona que está recluida en un ceferezo de Morelos, ¿sí? Está pidiéndole directamente a la comisión los nombres, los teléfonos y las direcciones oficiales desde el gobernador, ¿sí?, hasta los magistrados y ministerios públicos. Entonces, ahí hay la confusión, ¿sí? Se acude a la comisión, como su nombre lo establece, de transparencia y acceso a la información, como si toda la información la tuviéramos nosotros. Entonces hay un desconocimiento de cuál es el proceso. Y para esto también nosotros, dentro de las capacitaciones que estamos ofreciendo, otorgamos dípticos y trípticos en los que se orienta la población. Y lo hacemos con mucha frecuencia en el Paseo Constitución. Ahí establecemos una unidad en donde a los transeúntes están entregándoles este documento. Existen 4 alternativas que tiene la población para solicitar información. Puede ser directamente en las unidades de transparencia de cada sujeto obligado. Puede ser que quiera realizarlo vía electrónica usando el sistema Infomex, en donde se abre la página, se acude ahí y se requiere la información. Lo que nosotros estamos solicitando es que también la preparación del solicitante de información es fundamental, es trascendental que sepa preguntar, que sepa qué es lo que va a pedir, porque muchas veces nos encontramos nosotros con que lo que está preguntando es un trámite. ¿Cómo saco mi licencia de manejar? ¿Sí? Entonces, no es ese el objetivo del acceso a la información pública, es la utilización de los recursos públicos concretamente. Entonces, aparte del sistema Infomex, pues se tiene de manera directa en las dependencias o bien en la comisión. Puede ser por correo electrónico. De esa manera se establece y se plantea. Pero en todo momento hay la plena disposición de la comisión de orientar, asesorar e incluso realizar la solicitud de información en nuestras propias oficinas. Siempre tenemos también ahí una unidad para orientar al público y llegamos incluso a que el mismo director jurídico esté asesorando permanentemente. Ahí tenemos con mucha frecuencia a políticos que acuden para solicitar información, ¿sí? Y políticos, me refiero a políticos de oposición. Yo creo que un objetivo fundamental de la transparencia y acceso a la información pues es la combate a la corrupción. Yo creo que es fundamental, ¿no? Que más exista transparencia, pues evitará en la medida posible que exista corrupción. En ese sentido, ¿qué es lo que más pide el ciudadano de información?
¿A qué dependencia está referida o qué es lo que más inquieta de conocer? Podemos hablar en términos generales. Las solicitudes de información van encaminadas precisamente al uso de los recursos públicos, ¿sí? Fundamentalmente en qué se gastaron los presupuestos autorizados en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en la Secretaría de Educación, ¿sí? Podemos decir que ese es el mayor interés de cómo se canalizan. Pero en la estadística que tenemos en el documento del informe, la mayor cantidad de solicitudes de información fue a los municipios, ¿sí? Y se concentraron en 3, que son los más grandes del estado, que son Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Podemos incluir por ahí un tanto la solicitud de información a los municipios de Canatlán y San Juan del Río, ¿sí? Pero por lo demás, si observamos nuestros cuadros, es escasa la solicitud de información a otros municipios. Por eso estamos pretendiendo irnos hasta los mismos municipios y dar la capacitación ahí, distribuir folletos, dípticos, trípticos, etcétera, para que no solamente la ciudadanía, toda la población, porque nuestro interés está, la ley no limita el acceso a la información al ciudadano. Nosotros creemos que sembrar la semillita de solicitud de información desde la primaria, la secundaria y el bachillerato, estaremos a la expectativa de que con esa formación de esos jóvenes que se convertirán en los ciudadanos del futuro o en los dirigentes de nuestro Estado próximos, inmediatos, ya tendrán la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y podemos aspirar a una mejor democracia en Durango. La cultura definitiva. Sí. Uno de los temas que planteaba Miguel Carbonell cuando vino aquí a Durango y que causaba cierta polémica en el país era la ley de protección de datos. ¿Cómo van en esta primera revisión que se hizo y qué tanto podría aterrizar ya en un plano práctico o ya después de que los diputados empiecen a trabajar con el tema? Dice que nuestra comisión tiene firmado un convenio de colaboración con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Okay. Y esta agencia ha realizado muy buenas inversiones y muchas experiencias, pues obviamente que el acceso a la información en Europa parte desde hace más de 200 años. Sí. Entonces, con esa experiencia que se tiene allá, nosotros hemos utilizado videos con la autorización de la agencia para que los jóvenes se percaten de los riesgos que están corriendo al acceder a las redes sociales y subir fotografías, perfiles, direcciones, etcétera, de ellos mismos, y que, como lo dijo el doctor Carbonell, que sepan los jóvenes que se exponen a que cuando tengan ellos ya la necesidad de incorporarse al mercado de trabajo en función de cierta información que ellos publicaron de sí mismos en las redes sociales, los va a invalidar para tener acceso al trabajo. Eso es algo que tenemos nosotros que divulgar constantemente en las capacitaciones que damos, en las asistencias que también tenemos a los centros educativos. Ahí vamos y damos capacitación, e independientemente de dar los videos, también tenemos las pláticas y orientadoras fundamentalmente en que cuiden mucho la divulgación de sus datos personales. A propósito de ese asunto, le planteo un caso. Sí. Hace pocos meses, a algunos domicilios de aquí de Durango llegan algunas personas, tocan, preguntan por los padres del niño o de la niña fulano de tal. Sí, aquí vive. Oiga, venimos a ofrecerles para que compren, para que se inscriban, para que se registren este producto, esta biblioteca, esta enciclopedia, esta beca. Oye, ¿y cómo nos localizaron? Es que en su escuela nos dieron el nombre de la niña, el nombre del niño, su calificación, porque tiene un 9.3 de calificaciones, entonces le vamos a dar, y su dirección y hasta su teléfono. Creemos que, o se entienden algunos de los padres, que esta es una violación al uso de sus datos personales cometidos por escuelas públicas del Estado. ¿Qué tanto hay de conocimiento? ¿O es conocimiento, es desinterés, o es alguna situación irregular lo que está pasando en esos casos? Las dos cosas. Aquí lo que ocurre es que, por un lado, es desconocimiento de los directivos de las instituciones educativas
y por otro lado, también la complicidad que se da en cierta medida de que esa información, en virtud de que se consiga, se puede obtener algún tipo de beneficio. No propiamente me refiero a un beneficio personal. Puede ser un beneficio que se dé para la escuela, determina un número de pizarrones, o se autorice una cancha de básquet. La canasta en sí, no la construcción. Entonces, el directivo se ve en esa circunstancia de que va a obtener un beneficio institucional y la información la libera. ¿Sí? Aquí hay mucho desconocimiento en cuestión de protección de datos, y lo decía precisamente el doctor Carbonell. Aquí vamos a involucrarnos en un proceso que va a ser un tanto cuanto muy difícil, porque si bien se acaba de autorizar en el mes de enero, aprobar en el Congreso, la protección de datos personales en posesión de los particulares, y viene a ser una función exclusiva del IFAI. Pero el doctor Carbonell estableció, aquí las circunstancias que prevalecen es que el IFAI no va a poder con el paquete por sí solo, porque estamos hablando de posesión de datos o de bases de datos que involucran conservadoramente 6 millones de bases de datos. ¿Sí? Y aquí lo decía el doctor Carbonell, sí. Aquí va a ocurrir la circunstancia de que se va a pedir información hasta la miscelánea del barrio, y Chonita, la dueña de la miscelánea, que tiene ahí registros de cuánto le deben, cuánto vende a crédito, o qué tipos de productos compran con mayor frecuencia sus clientes, esa información debe ser reservada. ¿Sí? No debe de darse. Pero va a ocurrir también que por desconocimiento la va a dar. Y esa circunstancia el IFAI no puede llegar a controlar tanto. Nosotros confiamos que en el corto plazo deberá de darse algún tipo de convenio de colaboración con los institutos y comisiones de transparencia de los estados, para que se conviertan en coadyuvantes del ejercicio de ese derecho. Nos están preguntando que cómo funciona el Infomex. Ahí la circunstancia es muy directa. Aquí lo llamamos Infodurango. Se tiene el acceso a través de internet, y ahí está el documento, el formato que debe llenarse, y es muy amigable porque se va siguiendo y se llega concretamente. Por eso nuestra insistencia es que mucha desilusión que puede causar ese acceso es que el solicitante de información reflexione estrictamente qué información pide o qué pedir. Porque con mucha frecuencia lo que ocurre es que el funcionario responsable de dar la información encuentra una forma de evadir el meollo de la pregunta, derivado de cómo está plasmada la cuestión en internet. No quiere decir que con ello se evada esa responsabilidad, pero sí va a demorar un tanto que el solicitante de información se junte con la misma. ¿Por qué? Porque en todo momento los procedimientos que seguimos en la comisión es que siempre damos un acuerdo en el que se establece la reserva de ese derecho para que el solicitante de información vuelva a realizar un planteamiento, una solicitud de información. Ahora, indiscutiblemente hay avances en la ley de transparencia y rendición de cuentas, pero ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que nos falta? Sí, fundamentalmente aquí nosotros consideramos que el reto va a estar en primera instancia de lo ya mencionado. Debemos involucrarnos en este proceso que viene a ser la reforma del Estado. Nosotros lo establecimos el lunes próximo pasado, de que nosotros vamos a realizar pues una encuesta, vamos a ver
la disposición de la ciudadanía, el conocimiento de la misma para participar en este proceso de reforma. En lo tocante a la comisión, ya lo hemos manifestado aquí, queremos la actualización de nuestra ley, queremos la ley de archivos y queremos la de protección de datos. En ese sentido, estamos tratando de involucrarnos o tratamos de provocar que el Congreso nos invite a participar en estas modalidades. Ya hemos tenido algunas reuniones con el diputado Emiliano Hernández Camargo y él nos ha manifestado que con posterioridad a Semanas Mayor tendremos nosotros la convocatoria junto con algunos otros órganos autónomos para participar en lo que corresponde a la reforma de Estado para con nosotros. Pero aquí el mayor reto que nosotros consideramos viene a estar en la participación ciudadana. Mucho se ha dicho en esta mesa del aspecto de por qué tan pocas solicitudes de información. Si les he mencionado que tenemos aproximadamente 2.190 en el año pasado, puede parecer mucho, pero en realidad nosotros lo consideramos muy bajo. ¿Y a qué se debe? Precisamente al desconocimiento de los habitantes de Durango en el sentido de un derecho constitucional que está en la Constitución Federal como en la Constitución de nuestro Estado. Necesitamos provocar, incentivar la participación ciudadana, no solamente en el aspecto de acceso a la información y rendición de cuentas. Tenemos sobre todo aquí que provocar la participación ciudadana en algo que nos va a repercutir en el futuro inmediato, que es precisamente los procesos electorales. Muy bien. Ya que se empiece con esta cuestión de la reforma de Estado, ¿qué otro tipo de vinculación ciudadana tendrán ustedes en esta socialización de la reforma política? Bueno, a ver si le entendí. Porque, o sea, en el momento de hacer los foros para socializar la reforma, ¿qué tanta participación podrán tener ustedes para que la gente participe más y podría plantearles algún mecanismo más eficaz para poder llegar con ellos? Sí, nosotros estamos enfocados ahorita, como le mencioné, a la vinculación con las instituciones educativas. Okay. Entonces, ya hemos avanzado en el año próximo pasado con el Colegio de Bachilleres, okay, con la Universidad Tecnológica, con varias dependencias gubernamentales, pero independientemente de los convenios de participación que hemos firmado, constantemente estamos solicitando el acceso a las instituciones educativas para dar esa capacitación a los estudiantes. Viene a mi memoria ahorita el hecho de que a través de un convenio que firmamos con la Secretaría de Educación, y esto es muy importante y creemos que puede ser más extensivo a la ciudadanía, es que ya estamos participando en la reforma de los planes y programas de estudio a nivel básico, okay, medio superior. Ahí se encuentran trabajando algunos funcionarios de la comisión, porque nosotros le solicitamos al entonces secretario de Educación Pública en Durango, el ingeniero Jorge Herrera Delgado, que en los libros de texto gratuito, el único órgano a que se hace referencia de acceso a la información viene a ser el IFAI, pero se le da media plana, ¿sí? Es la única referencia. Y no existimos para nada las comisiones o institutos de acceso a la información pública de los estados. Le solicitamos de esa manera la inclusión no solamente de una referencia, sino la posibilidad de que exista una asignatura que lleve el nombre de cultura ciudadana, que no abarque exclusivamente los aspectos de transparencia, puede ser mucho más amplio, derechos humanos, sí, como civil, exactamente.
que mucha falta nos hace, porque muchos de los problemas que traen nuestros jóvenes son producto de que se dejó de dar la asignatura de civismo, ¿sí? Se encuentra uno actualmente con que los principales héroes no vienen a ser ni Miguel Hidalgo ni Juárez, sino vienen a ser los cowboys, ¿sí? O los acereros, ¿sí? ¿Por qué? Pues, las figuras con las que mayor contacto tienen derivada de los medios de comunicación. Sí. Entonces estamos trabajando ahí, pero también acudimos el mismo lunes a una entrevista con el señor rector de la universidad para que no solamente sea en esos niveles, sino también proyectarlo a nivel superior. A nivel superior, la única institución de la Universidad Juárez que cuenta con una asignatura formal de transparencia y acceso a la información es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, ahora nosotros pretendemos que se generalice. Y para ello el rector nos ofreció su colaboración para socializar este tema con los directores de las escuelas y facultades e institutos de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Okay. Pues realmente muy interesante el tema de transparencia y acceso a la información. No sé, maestro, si hay algún tema adicional, porque prácticamente se fue rápido el tiempo. Estamos terminando este programa. Solamente, ingeniero y maestro Jorge Mojica, agradecer la gentileza del interés que ha usted puesto sobre la mesa con Mariano, con nuestro amigo Gilberto, en el sentido de brindarnos este espacio que habremos de capitalizar para que la cultura de la transparencia permee en toda la sociedad en Durango. Muy agradecido, estamos a la orden y nos manifestamos como colaboradores del periódico Victoria de Durango para las acciones que en el futuro se puedan emprender en aras de la democratización de nuestra sociedad. Claro. Muchas gracias, pues además nosotros también comprometidos con este ejercicio pues del derecho a la información, ofrecemos nuestros medios para que periódicamente nos den los avances y los retos que tenemos como ciudadanos para ejercer este derecho. Entonces, muchas gracias y agradecemos a los que nos están viendo, pues que nos hayan escuchado y les pedimos de que pues pueden ver nuevamente este programa a partir de mañana. Está grabado en nuestra página de internet y mañana se publica en nuestra edición diaria del periódico Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.